Estamos encantados por trabajar con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy jueves, día 7 del mes de octubre del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, que son quienes se encargan del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Hoy está por Amaury uno de los enemigos de este programa, Nelson, es enemigo. Señores, salimos 2 minutos después porque Nelson es enemigo de este programa. Él está ahí, dime, ¿sí o no? Dice que no. Salimos 2 minutos más tarde. Señores, y ofrecemos nuestra disculpa por la tardanza en salir. Quiero darle las gracias a mucha gente que me está llamando y otros que me están criticando porque a veces no entienden la forma en que llevo el programa, pero espero que lo entiendan más temprano que tarde. Hay un debate o un falso debate político sobre la reforma fiscal. Vete a atender tu asunto, sobre la reforma fiscal. Aquí hay un parte de eso que trae el periódico Diario Libre de hoy. Reforma fiscal enciende el debate y lleva al gobierno a consensuar el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto que vamos a consensuar? O sea, para el consenso, como dicen, para los pactos, en política se pacta lo que usted no puede conseguir por su propia cuenta. Eso es lo que yo entiendo en la política. Usted pacta lo que no puede conseguir por su propia cuenta. Es lo que se pacta. Se quiere pactar porque el gobierno, el partido de gobierno, no tiene la mayoría en el Congreso. Pregunto, ¿es la única alternativa? ¿No puede el gobierno reestructurar sus cuentas sin necesidad de ir al Congreso? Estoy preguntando. ¿Puede el gobierno reestructurar sus cuentas sin necesidad de ir al Congreso? Estoy hablando de política. No estoy hablando de nada más, de política. De eso es que estoy hablando. ¿Puede el gobierno reestructurar sus cuentas sin necesidad de hacer una reforma fiscal? ¿Puede el gobierno hacer una reestructuración de sus ingresos y gastos sin necesidad de ir al Congreso? Sí. El problema está en la voluntad que tenga el gobierno de hacerlo. Este es el periódico El Caribe. Luis Abinader contactará líderes por la reforma fiscal. Vuelvo a decir, el presidente de la República tiene la obligación de reestructurar, de sanear la financiación del Estado. Tiene esa obligación. Se lo dije el año pasado y se lo estoy reiterando. La única persona, mientras él estaba haciendo extensiones, posposiciones de su responsabilidad, yo le llamaba la atención diciendo, hágalo ahora. Está acogotado el gobierno y él quiere ahora salir a hacer una reforma fiscal. Dudan gobierno lleve al CES la reforma fiscal. No la puede llevar porque él mismo en su programa de consenso en el Consejo Económico y Social dejó eso fuera. Sobre el diálogo, sobre el CES, aquí hay un titular arriba, Dani, el azul. Diálogo tiene metodología. Dirán que soy incómodo. Sí, soy incómodo. Es verdad. Porque juego a la lógica política. Y este país no está acostumbrado a eso.
a la lógica política, a la lógica de administración, a la lógica de planificación. Si el diálogo tiene una metodología, pregunto, ¿ustedes conocen las metas? El señor Toribio o la señora Iraima Capriles le han comunicado a este país cuáles son las metas del diálogo. Porque la metodología y el método de trabajo lo determinan las metas. Se han organizado mesas de trabajo, pero ¿qué metas son las que busca el Consejo Económico y Social o el gobierno, que es quien ha convocado esto? No se conocen. Entonces, a usted le están hablando de una palabra, metodología y método. Y sin metas, ni hay método, ni hay metodología. Las que determinan el método de trabajo y determinan la metodología de trabajo son las metas, los objetivos que estamos buscando. ¿Ustedes conocen los objetivos del Consejo Económico y Social? ¿Dónde están los objetivos del pacto eléctrico que se acordó ahí? ¿Cuáles son los objetivos del pacto eléctrico? ¿Dónde están? ¿Dónde están las metas del pacto eléctrico? Y eso se aprobó ahí. Es para que ustedes entiendan. Es para que ustedes entiendan. Y no me juzguen a mí. No juzguen lo que yo digo. Piensen en los argumentos, piensen en los fundamentos de lo que yo digo. Es lo que le pido. El presidente quiere hacer una reforma fiscal. Dani, ponme este titular. El de arriba. Crudo de la OPEP supera los $80. Aquí abajo. Alzas del petróleo obligan al gobierno a no cubrir derivados. ¿Cuál es la respuesta del PLD a la reforma fiscal que está planteando el gobierno y de la Fuerza del Pueblo? Aquí está en el periódico El Nacional de ayer. Los PLDistas ni lo de la Fuerza del Pueblo les gusta los fundamentos y los argumentos de este programa. Y entonces me ven a mí en contradicción. No. No me vean a mí, véanse ustedes. Véanse ustedes, la gente de Leonel y la gente de Danilo. No me vean a mí contradiciéndome cuando tengo que esbozarle la realidad. Porque ustedes, siendo pirómanos, quieren ahora vestirse de bomberos. Los pirómanos de este país, por 20 años, ahora quieren presentarse como bomberos, o como la Defensa Civil, o como el COE. Y a mí no. Ustedes pueden sorprender periodistas en rueda de prensa que ninguno son capaces de preguntarle por las hipotecas que tienen con ustedes. Oh, pero estos señores, ¿con qué moral están hablando de que se oponen a reforma fiscal? Desde el 2006 hasta el 2020, ¿qué fue lo que hizo el PLD en el poder? ¿Qué hicieron Danilo Medina y Leonel Fernández en este país durante 16 años consecutivos? 2006, elecciones del 2006. Desbordar el gasto público en el 2006 para ganar las elecciones municipales y del Congreso en el 2006. Leonel Fernández desvencijó la economía en más de 70,000 millones de pesos. Un déficit de más de 70,000 millones de pesos. ¿Con qué lo ajustó? Aumentando impuestos en el 2007. En el 2008, para reelegirse, Leonel Fernández llevó el déficit a 86,000 millones de pesos
para reelegirse. En el 2009, ¿qué hubo que hacer? Aumentar impuestos. En el 2010, el mismo relajo. Y en el 2012, 187.000 millones de pesos para que Danilo Medina ganara unas elecciones. Esta no es la conducta del PRM. Eso no fue lo que el PRM hizo en el año 2020. ¿Qué fue lo que hizo el PLD en el año 2020 para quedarse en el poder junto con Leonel Fernández? Porque ¿cuándo fue que se separó Leonel Fernández del PLD? Cuando no pudo ganar las primarias. Pero estaba ahí apoyando todo lo que Danilo hizo aquí, todo lo que Danilo hizo en el 16 para quedarse en el poder. ¿Qué hizo Danilo en el 16? ¿Y qué le puso Danilo en el cuello de los dominicanos en el año 17? ¿Cómo ajustó las cuentas Danilo Medina? Aumentando impuestos. Con Leonel Fernández ahí, con la fuerza del pueblo ahí. ¿En qué condiciones Danilo deja el déficit en el 2020? En agosto del 2020. Es mi crítica a Luis Abinader. Es mi crítica a Luis Abinader. Haber aceptado una transmisión de mando sin decirle a este país en qué condiciones había recibido la República Dominicana. En qué condiciones fiscales, en qué condiciones monetarias y en qué condiciones financieras. No lo hizo. Por las hipotecas. Por las hipotecas. Las ataduras de campaña. ¿Dónde está la moral? Esta gente, ¿quiénes son? ¿Quién es el PLD? ¿Quién es la fuerza del pueblo? La gente que nos ha hundido. La gente que nos ha azarado la vida por 20 años en este país. Eso es lo que no le gusta. Yo no estoy defendiendo a Luis Abinader. Estoy planteando políticamente lo que en este país está pasando. Si le queda bien a Luis Abinader, ese es el problema de él. Porque cuando le queda mal lo que yo digo, también es problema de él. El problema es que yo no voy a permitir que este país se le confunda. Hoy, ¿con qué autoridad un partido que nos ha sumido en deudas, que ha capitalizado de manera más azarosa la deuda bancaria del año 2003? Una deuda de 2.000 y tantos millones de dólares entre Leonel Fernández y Danilo Medina, se le entregan en 13.000 millones de dólares a Luis Abinader. 13.000, que es el déficit cuasi fiscal. 13.000 millones de dólares. ¿Dónde está la transferencia? El sinvergüenza Leonel Fernández emitió una ley de recapitalización del Banco Central. Pregunten cuándo él honró esa ley, cuándo él cumplió con esa ley en 8 años de gobierno. Que si Danilo cumplió con esa ley de la recapitalización, que eran las transferencias para que el Banco Central pudiera colocar en 10 años la deuda cuasi fiscal en cero. Está en 13.000 y hemos pagado cerca de 8.000 millones de dólares en intereses por esos 2.000 millones que eran en el año 2003. Esa es nuestra realidad. Lo que Abinader no le quiere decir al país, se lo estoy diciendo yo. Para que se entienda bien cuál es la situación. ¿Cuántos son los bonos? ¿Cuánto nos ha costado el subsidio eléctrico en 16 años de gobierno del PLD? Donde ellos son socios de los generadores. Donde tanto Leonel Fernández como la gente cercana a Danilo Medina son socios de los generadores. Y ganan dinero en todo ese subsidio. Y esa es la deuda que tenemos. ¿Cuánto nos ha costado el subsidio eléctrico? Que no es subsidio, es robo. Es robo. Eso nunca se ha auditado. Eso nunca se ha auditado en este país. ¿Cuál es el problema que tenemos con los combustibles hoy? Aquí está. La maraña que tejió Leonel Fernández y Danilo Medina alrededor del mercado de combustible. Miren lo que le cuesta al país. 9.100 millones de pesos
para evitar alzas de combustible. ¿Ustedes saben lo que es eso? Es robo. ¿Cuánto es la ley? ¿Cuánto asigna la ley en impuestos? Y vayan a ver los costos ocultos que hay alrededor de cada galón de combustible en este país. ¿Cuántos son los costos ocultos? ¿Cuántas son las tretas, las mañas para beneficiar a sectores que tienen el control de este mercado? El oligopolio que tiene el control de este mercado. Los que ponen los dólares para importar el combustible son los mismos que importan combustible y son los mismos que distribuyen combustible en este país y son los dueños del flete y son también los dueños de los aranceles y los dueños de los almacenes. Y la refinería, ¿qué? El 25%, el 75% de los combustibles en manos privadas. Y no hay un gobierno aquí que le ponga coto a esto. ¿Quiénes crearon esta mafia alrededor de los combustibles? Leonel Fernández y Danilo Medina. Y es con eso que le estoy diciendo al presidente que rompa. Es con eso que le estoy diciendo al presidente que rompa. Si le hacen la vida imposible con ajustar la economía, que hay que ajustarla desde el año pasado, se lo dije, desde el año pasado. Y ustedes los PRMistas, se pusieron muy guapitos conmigo. Muchos hasta enemigos míos son. Porque yo no estoy aquí para decir cosas bonitas. Yo no estoy aquí para confabularme con nadie. Yo estoy aquí para defender el interés de 10 millones de dominicanos que son los que están sufriendo lo que aquí está pasando por 20 años. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ustedes creen que es posible que ayer consenso, me está hablando el presidente de consenso, ayer se hace un consenso entre las ARS y el Colegio Médico para evitar una huelga de especialistas, de médicos, de las sociedades especializadas contra las ARS? ¿Quién es que lidera este acuerdo? Ministerio de Trabajo, en su condición de presidente de ese oficio del Consejo de la Seguridad Social, y el Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico. Lo vemos bien, porque la política es eso: confrontación, diálogo y pacto. Esa es la rutina, esa es la dialéctica de la política. Aquí, con la reforma fiscal, no es esa la dialéctica. La dialéctica es que los grupos de poder no quieren que se le toque ni con el pétalo de una rosa sus grandes ganancias, sus grandes rentas en los negocios oligopólicos que aquí se tienen. Y le voy a poner un ejemplo en el tema de ese acuerdo que se hizo ayer, que no estoy en contra del acuerdo, quiero decirlo con claridad, porque se corrió, el Colegio Médico hizo sus huelgas exigiendo las mejorías que era su derecho y era su obligación. Y el Estado Dominicano entró en la negociación entre las ARS y el Colegio Médico. Eso es lo correcto. Pero ¿dónde estoy inconforme con este pacto? Que va a pagar, o sea, pagarán los 2.800 millones de pesos que cuesta este acuerdo, lo va a pagar la Seguridad Social. El ministro de Trabajo no le ha dicho a este país de dónde provendrán los fondos, esos 2.800 millones de pesos que van a recibir en reivindicaciones los médicos. Dice que vendrán de la Seguridad Social. Eso fue lo que dijo el señor Luis Miguel de Camp, ministro de Trabajo. Y yo pregunto, las ARS reciben 19.000 millones de pesos en exenciones de impuestos, en gastos tributarios del presupuesto de la República. Vuelvo a repetir, las ARS reciben 19.000 millones de pesos. Oigan bien lo que estoy diciendo. Las ARS, las aseguradoras de riesgo de salud, reciben en exenciones, en gastos tributarios, exoneraciones, 19.000 millones de pesos cada año. Hay una de estas
ARS, la ARS Humano, que con el robo del seguro complementario en varias instituciones del Estado, en una sola institución del Estado, esa ARS se robó, ejerció un fraude con los seguros complementarios de 30 y tantos millones de pesos. Pregunten si la Cámara de Cuentas ha investigado eso o lo investigará. Y a esa misma ARS hoy le estamos evitando con fondos de la Seguridad Social que pague el incremento de las mejoras, de las reivindicaciones. Y todas esas ARS tienen el mismo patrón conductual, el mismo patrón criminal, el mismo patrón delincuencial con los seguros complementarios. ¿Por qué no se revisan esas cosas? ¿Por qué no se revisan esas cosas? Pregunto. ¿Es esa la posición que tiene este programa? ¿Es esa la posición? Que nosotros estamos diciéndole a este país que si el presidente quiere ajustar las cuentas del Estado, puede desechar, y se lo dije ayer, puede desechar, mandar al Congreso una reforma fiscal. Con ese mismo instrumento que él tiene, él puede ajustar las cuentas, si quiere. Si quiere. Que decrete auditorías sobre el sector eléctrico. Que decrete, pero tiene que salir de la pandilla de Shanghái, la banda de Shanghái que está al frente del Ministerio de Energía y Minas. Tiene que salir de la banda de Shanghái que está en Industria y Comercio encabezada por Hito Bisonó. Que se reestructuren los precios de los combustibles para que tú vean cuáles son los precios reales que este país va a tener y los ingresos reales que este país tendrá. Y esos 9.100 millones de pesos no los tuviésemos que pagar hoy. Porque esos 9.100 millones de pesos están en los bolsillos del oligopolio que controla los combustibles. Es bueno que se entienda esto. Si a este país se le pasa una tijera a las cuentas públicas, se hace una labor de austeridad real, este país le sobra dinero. Le sobra dinero. 1.000.000, señores, 1.046.000 millones de pesos en un país pobre como este. 1 billón. Un 1 con 12 cero. De eso que estamos hablando. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Señores, yo quisiera que ustedes entendieran, a veces estos pronunciamientos, y se me pasó algo que mi hijo Ramón me puso al tanto, que se me pasó, que lo conversaba con él ayer y todavía creo que esta mañana lo conversábamos. El presidente Hipólito Mejía, en el año 2001, octubre del 2001, un mes y tantos días después del ataque a las Torres Gemelas, emitió los primeros 500 millones de dólares en bono de este país. Y el presidente Hipólito Mejía hizo publicar en los periódicos de este país un listado, un desglose de todos los gastos que hizo
en dónde invirtió cada dólar de esos 500 millones de dólares en bono. Eso no se ha vuelto a ver más en la República Dominicana. Después de esos 500, son muchas veces los 500 millones de dólares que aquí se han cogido y nadie sabe en qué se ha ido. Solo esa nota quiero dejarle. Porque mucha gente dice que yo defiendo mucho a Hipólito. Todo el que ve este programa sabe que a cada momento le digo lo que tengo que decirle a Hipólito. Y se lo he dicho a él en su cara. Lo que digo aquí es que él no se enoja porque a él se lo he dicho. En su casa. En su casa. El presidente en la funeraria Abajo Dani dijo esto, Abajo Dani. Presidente asegura habrá justicia por muerte de Rosado, de la arquitecta. Esos pronunciamientos, presidente, descontinúelo. Porque usted le está diciendo a todo el mundo que tenemos una justicia independiente. Y usted no puede estar garantizando un poder que no es su competencia. Hoy sale esta noticia en todos los periódicos. Esto es sobre el caso Medusa. Arrestan en España a Rafael Cano, prófugo del caso Medusa. Eso es lo judicial. Miren cómo en este país se juega a la propaganda con los casos de corrupción. Un caso de corrupción importante en este país no ha tenido el despliegue de los casos de corrupción reales del poder, de los grupos hegemónicos de poder. Aquí hay un caso. Tribunal Superior Administrativo revoca autorización para construir aeropuerto en Bávaro. Eso ya lo hizo el Tribunal Constitucional también. Oigan bien. ¿Ustedes saben qué es eso? Un acto de corrupción de Danilo Medina el día 11 de agosto, día de mi cumpleaños, del año 2020. Danilo Medina, retirándose del poder con 5 días de por medio para dejar el poder, le entregó al grupo Jasuri la autorización para construir un aeropuerto que ponía en riesgo no el aeropuerto de Bávaro ni el aeropuerto de La Romana, ponía en riesgo la aeronavegabilidad en toda la región este. Ustedes están entendiendo bien este juego. Cuando nosotros estamos hablando de contratos que tiene el Estado Dominicano, de esa corrupción, eso no se plantea como corrupción. Porque la corrupción de las empresas en este país no se plantea ni se discute como corrupción. Repito, la corrupción de los grupos de poder no se discute como corrupción. Se discute como violaciones. Esto es el peaje sombra de lo que llaman autopista de Samaná, que para mí no es más que un camino vecinal. Yo acabo de vivirla. ¿Cuánto es eso? Mírenlo aquí. $4,652 millones de pesos. Les hablé del puerto de Sanssouci. Inversiones turísticas Sanssouci.
No estoy hablando de Macarrulla, porque tal vez Macarrulla tenga una inversión o una participación pírrica, porque es el comportamiento de la empresa matriz que tiene el control del muelle de Sanssouci. Macarrulla no es David Collado. Oigan bien lo que estoy diciendo. Él se lo ha tomado para él, pero estoy casi seguro de que él no es el dueño de ese contrato. Pero él se lo ha tomado para él como obediencia al grupo al que pertenece. Pero estoy casi seguro que él apenas tendrá, qué sé yo, un 4, un 5% de las acciones, de los 95% de las acciones, porque sé el comportamiento del grupo matriz que maneja ese contrato. Porque David Collado, que está trabajando, que trabajó desde la alcaldía para ese contrato, no es Macarrulla, ni se da por aludido siquiera, pero está metido ahí. Todo lo que hizo con la zona colonial David Collado desde la alcaldía con Danilo Medina y Francisco Javier García fue para favorecer al grupo Vicini, a Juan, su amigo, su sustentador. David Collado nadie lo menciona ni lo asocia al proyecto turístico Sanssouci. Está en las márgenes y ahora está por encima de la alcaldía reparando la Duarte con París, remodelando la Duarte con París, con el mismo dinero de Juan Vicini y de los Bonetti. Para que se entienda lo que estoy diciendo. Y todo eso se mueve con dinero offshore. Los políticos que están envueltos en esto se mueven. Te pongo el dinero dime la cuenta y te lo voy a poner en Estados Unidos. Es así que eso se mueve. Y estamos mirando todo lo que está pasando aquí y lo que está pasando, por ejemplo, en Ecuador ayer, que el Congreso abrió diligencias para pedirle al señor Lasso, presidente, que explique sus cuentas en los papeles de Pandora. Y lo mismo está pasando con Chile. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál es la corrupción buena y cuál es la corrupción mala en este país? Vuelvo a repetir. El señor Esquea, el abogado a quien le dieron en consulta su opinión sobre el contrato de el peaje sombra, miren lo que recomendó. Esto recomendó Emmanuel Esquea Guerrero. Esquea sugirió al Poder Ejecutivo llevar a la justicia el contrato de Samaná. Voy a bajarme de este barco ahí. ¿Cuál es la corrupción? Hoy aparece en todos los medios que Cano fue apresado en España. Y todo esto que le he señalado, ¿por qué no se investiga? No es Macarrulla, repito, es Inversiones Turísticas Sanssouci, la empresa. Porque estamos casi seguros, repito, de que Macarrulla no es el mayor accionista de esa empresa. Si acaso está entre 2-3% de esa empresa. Porque es el comportamiento de la matriz operativa de ese grupo que tiene. Porque busca muchos testaferros, muchas caras bonitas para que sean las fichas de su ajedrez. Vengo ahora.
El Banco Mundial habló ayer de que la economía de República Dominicana crecería 9.1. Todos esos datos y esa repetición de datos son alimentados por las autoridades dominicanas. No responden a estudios, sino por informaciones que le envían, ripios, insumos que le envían las autoridades dominicanas. Pero ¿dónde está la importancia de este titular? Pero sugiere vigilar la deuda. Ese es el gran problema que tenemos nosotros como país hoy. Ese es el gran problema que tiene la República Dominicana como país hoy. Señores, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos titulares sobre nuestras vidas, sobre nuestra vida familiar, nuestra vida económica familiar. Esto es una institución llamada Confenagro. Confenagro explica alzas de precio. Confenagro está respondiendo al Listín Diario por esto que hizo aquí, por este titular. Agua embotellada, aceite y carnes siguen en alzas. Y entonces Confenagro, vuelvo a ponerle aquí el titular y acércame las fotos que están ahí, Dani, por favor. Ahí está. Confenagro explica alzas de precio. Está hablando Emilio Galván, Wilfredo Cabrera y Pedro Musa. Confenagro. Aquí está Emilio Galván, hablando como funcionario público. Aquí está. Trabajan en plan para Montecristi como funcionario público. Ahí están todos. Y aquí están todos los que están hablando en nombre de Confenagro, menos Claudio Camaño Vélez. Aquí a la derecha. Ya, lo tiene ahí, perfecto. Ahí está Pedro Musa y Emilio Galván. Eso es Confenagro. ¿Saben qué es eso? La cuota de campaña política. Confenagro tiene reparto en cargos públicos del Estado. Del Estado. Y es eso lo que le estoy pidiendo al presidente. Que reestructure el aparato burocrático del Estado Dominicano. Porque este país no puede seguir con 170 y pico de directores generales, viceministros y ministros en el Estado, cuando él está creando gabinetes presidenciales, gabinetes presididos por ministros. Le voy a poner el ejemplo solamente de lo que está pasando con la vicepresidenta y con el ministro de la presidencia. ¿Cuántos gabinetes preside el ministro de la presidencia? Donde hay ministros, directores generales, viceministros. ¿Cuántos ministros preside el gabinete de salud? El de la vicepresidenta. Donde hay ministros, directores generales. Esa es la administración pública. De ese Confenagro, la cuota de campaña llega desde agricultura hasta la dirección de ganadería. Así se puede gobernar un país. Plagado de botellas. Convertir un gobierno, un Estado, en un recipiente de gusanos
de gente lastrando el Estado dominicano, actuando desde instituciones sociales como funcionario público y como funcionario público como instituciones, como sociedad civil. ¿Se puede eso? Estoy preguntando. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. El periódico El Listín trae hoy un titular que me permite cazar dos palomas con un mismo tiro. Porque así yo redondeo un comentario que hice ayer con el tema de la pandemia para hablar ayer del tema de la reforma policial. Ayer les decía que con la pandemia y con el tema policial se había cometido el error desde el año pasado de hacer posible que el miedo al virus caminara más rápido que el propio virus. Y hablaba de 2 o 3 libros. Hablaba del libro de Thomas Mann, La montaña mágica, y de La peste de Albert Camus. Esa crítica se la hice a Danilo Medina en marzo del año pasado, cuando montó el tema de la emergencia nacional. Ayer, el señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo provocaba este titular. Termina toque de queda. 1 año y 3 meses, 15 meses en emergencia este país. Toque de queda y todo lo que ustedes quieran. Tenemos el asunto resuelto. 15 meses después, tenemos el asunto resuelto. Hemos llegado siquiera en el plan de vacunación a 50% de la población. No. Y se fijaron metas en febrero para que en julio tuviéramos la inmunidad de rebaño, 70%. Todavía no llegamos a 50% de la población. Y estamos hablando con indicadores que están marcando una subida en la tendencia de las variantes. Estamos hablando de vacunar niños sin tener la población objeto de febrero, que era el 70% de los adultos vacunados, sin tener eso completado, sin tener ese objetivo cubierto. Nos estamos metiendo en vacunar niños mayores de 5 años. Las autoridades hablaban de consenso. Y aquí están los pediatras llamando la atención a que tenga cuidado con esto. Eso es el COVID-19, la pandemia. Hoy sale este titular. Gobierno propone revisión crítica de la ley orgánica de la policía. Es correcto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La ley, una ley, describe un sistema. Todas las leyes, todas las normas describen un sistema. Y ese sistema tiene que estar validado en su diseño, en su instalación,
en su operación y en su desempeño. Es lo mismo con la ley de emergencia. Fue lo que le dije a Danilo Medina en el año pasado. Si usted va a hacer una ley, lo primero que usted tiene que establecer es el sistema que está describiendo esa ley. La ley de la policía nunca ha sido evaluada ni en su diseño, o sea, valorarla, la validación en su diseño, la validación en su instalación, la validación en cómo opera y la validación en su desempeño. Si eso no se hace, no se puede hablar de ley, de cambiar una ley. Por eso digo que es correcto. El lunes, ayer, hablé sobre este tema. Hay mucha gente que entiende por su confusión, por su falta de abordaje, quizás, y también, ¿por qué? Por su ignorancia, no por mala fe. No entiende la dialéctica de la política. El lunes, con ocasión de este titular, violencia policial deja otra muerte que conmueve el país. Con ocasión de este titular, Ministerio Público califica crimen de Leslie Rosado como voluntario. El Ministerio Público, eso fue el lunes. Y puse este titular del sábado. El sábado, el día antes del ataque a Leslie, eso salía en el periódico El Hoy del sábado. Investigan militares alto rango en relación con Operación Falcón. Dije el lunes y repito hoy jueves y con más razón, porque ya veo que no estoy solo, que el crimen de Leslie fue un crimen por encargo. Dicen algunos televidentes que especulo. Sí, es verdad que es una especulación. Sí, yo estoy especulando. Pero yo prefiero pecar por especulación que por omisión. Hoy, en el periódico Nuevo Diario, la antropóloga Taira Vargas coincide con lo que dijimos el lunes. Aquí está. Eso no ha salido más que en el periódico Nuevo Diario. Ningún otro periódico ha recogido esto. Aquí está. Porque eso no conviene al poder. Eso no conviene que se discuta, que se avale. Aquí está. A quienes dicen que especulo, alguien le pagó al cabo para matar a Leslie Rosado, afirma la antropóloga Taira Vargas. Y lean eso. ¿Ustedes creen que es posible que cuando el cabo ejecuta a esta arquitecta, del otro lado esté estacionada una patrulla de la Policía Nacional y no haga nada? ¿Ustedes creen que es posible que un camión con soldados de la Marina de Guerra esté también detrás de donde se está cometiendo esto y tampoco reaccionen? ¿Eso es casual? ¿O es un comportamiento cómplice? Solo pregunto. Ayer hice preguntas, no afirmé nada, pero acepto que ustedes entiendan que yo especulé. Quiero hoy que me digan que si especulo, que si la antropóloga Taira Vargas también especula. Eso quiero. Para entender estas cosas hay que haber pasado por libros de neurociencia para entender cómo actúan los lóbulos frontales del ser humano.
Si usted no entiende eso, no puede predecir nada sobre el ser humano. Hay que adentrarse en la neurociencia para entender estos comportamientos. Hay que entrar ahí. Es neurociencia. Es cómo actúa el cerebro humano. Es algo más que psicología y algo más que psiquiatría. Nos veremos mañana, Dios mediante.